Gules, ¿cómo estás? Ay, Gules. Sí, a ver. Muy bien, vamos. A ver, vamos. Bueno, a ver, en principio quiero saludar a la gente de Trujillo, ¿es cierto? Por la generosidad que tienen de estar con nosotros algunos momentos. Estamos nosotros vamos a juramentar la base provincial del Partido Humanista aquí en La Libertad. Estamos nosotros partiendo ya, iniciando la campaña electoral con aras de poder renovar la esperanza en esta provincia, en esta región. Nosotros no hemos venido a criticar ni al presidente regional ni a los alcaldes, pero sí hemos venido a impulsar una nueva forma de hacer política. La experiencia en Lambayeque, la experiencia cuando fui primer ministro demuestra que con esfuerzo, con mentalidad abierta, los pueblos pueden progresar. Nosotros pensamos que La Libertad, siendo una región tan importante, debería estar incluso un paso más adelante de lo que está. Es una región que tiene los recursos necesarios para poder competir de igual a igual con Lima. Queremos trasladar las industrias de Lima al norte del Perú, porque el norte sí que pudiera potencializar, por ejemplo, la parte agraria. Tenemos más o menos entre 500.000 o 800.000 hectáreas de tierra no utilizadas. Podríamos estar compitiendo con Chile, con Ecuador, de manera muy fácil. ¿Está bien? Las personas que están acompañándonos hoy día son el ejército del Partido Humanista. Ejército del Partido Humanista que va a demostrarle al Perú entero que sin plata, pero con mucho trabajo, sin plata también se puede conquistar el corazón del pueblo. Vamos a demostrar de que la política no es comprar consciente. La política no es comprar candidatos. La política no es robarle los candidatos a otros partidos. La política es un esfuerzo, un sacrificio de las personas que están inmersas en ella para poder trabajar a favor de su pueblo. Porque lo que está pasando hoy en día en el país es que la gente que tiene más dinero es la única gente que puede participar en los procesos tanto nacionales como regionales y como alcaldes. Dime cuánta plata hay para decirte que vas a ser candidato. Dime cuánta plata hay para decirte que vamos a manejar la mayor cantidad de medios de comunicación para poder promocionar solamente a los que tienen plata. ¿A qué se refiere? Y eso significa la derrota de la clase política en el país, y eso significa no darle oportunidad a los jóvenes que creen en un ideal. Es decir, hoy en día la competencia es ideales de país frente a empresas. Nosotros no somos un partido de empresarios. Nosotros aceptamos a los empresarios como parte de una ideología. Nosotros sí apostamos por la inversión tanto privada, nacional como extranjera. Pero nosotros pensamos de que esa inversión tiene que ser completamente transparente y tiene que ser sin cobrar cupos y sin cobrar comisiones. Pero no podemos entrar a una competencia cuando todo, incluso candidatos, se compran con dinero. Entonces ese es un mensaje que le damos a la población de Libertad. Yo no voy a mencionar nombres, porque finalmente ustedes son tan inteligentes, saben perfectamente que si hacen un estudio de quiénes están llegando a algunos gobiernos regionales, quiénes están llegando a algunas alcaldías, quiénes están llegando al Congreso de la República, se dan cuenta finalmente que como historia política no tienen nada. No está Aye La Torre, no está Belaúnde, no está Cornejo Chávez, no está Alfonso Barrantes, que tenían una historia en la vida política, sino están de repente alguien que hizo una universidad o alguien que hizo una empresa y a través de eso se metió en la vida política y a través de eso maneja cantidades de dinero que pueden prácticamente conquistar poder, pero no conquistar gloria. Estoy en la tierra de Aye La Torre. No soy aprista, pero quiero recordar las palabras de Aye La Torre en un momento importante para el país
y un momento crítico. Ahí Latorre decía, al poder se llega con oro o con armas, hablando de los grupos plutocráticos y hablando de los golpes de Estado que se daban. Pero decía, en esos años ahí Latorre decía, pero no se han dado cuenta que algún día se va a llegar al poder con ideas, sembrando conciencia en los jóvenes. Eso lamentablemente se fue perdiendo. Hoy en día, el Partido Humanista, que no nace con la riqueza de otros partidos, que nace con la pobreza del pueblo, pero que tiene la capacidad de conversar con cada ciudadano y que tiene la capacidad de transmitirle sus ideales a los ciudadanos, queremos justamente repetir lo que dijo este ilustre peruano, Trujillano. Hoy en día, al poder se llega con el oro. Hoy en día, al poder se llega comprando conciencias. Pero no se dan cuenta que los humanistas estamos en el otro lado de la orilla y vamos a llegar al poder sembrando conciencia en el pueblo, haciendo la diferencia entre lo transparente y no lo transparente, y poniendo puentes para poder llegar a un país donde exista la justicia social para todos. Dice que el pez por la boca muere. También se dice que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. En todas las declaraciones que he leído en los últimos días, dice, nosotros somos el partido más organizado y tenemos gente humanista, aprista, epecista, toledista. Entonces la pregunta es, ¿y todos sus candidatos son de esos partidos? Entonces, ¿de qué partido organizado estamos hablando? Si es que todos los que van a postular son de otros partidos. Entonces, ¿cómo se construye un partido con los candidatos de otros partidos? ¿Ah? ¿Para qué se construye un partido si no le damos oportunidad a los que creen en ese partido? ¿Dónde están los ideales? Entonces, ustedes saquen sus conclusiones. Congresista, ¿al pobre se lo puede conquistar solamente con palabras? Al pobre no se le conquista con palabras. Al pobre se le conquista con una conducta. Lamentablemente, cuando el Congreso de la República se cerró en la década del 90, se le maltrató a la gente llevándole, no dándole la caña para que pesquen, sino regalándole cositas. Como van a ver, ahorita campaña electoral, mientras nosotros llevamos el mensaje, otros llevan televisores, llevan becas, llevan frazadas, llevan arroz, llevan azúcar, llevan la anchoveta, en fin, en camiones. Ustedes van a ver algunos candidatos que pasan 50, 60 camionetas, que hay que averiguar cuál es el origen de la camioneta y si son propias o pertenecen a alguna institución, haciendo publicidad. En el caso personal, la experiencia nuestra es, caminamos y caminamos y caminamos, nos volvemos los locos caminantes. Nos vamos aunque sea en bicicleta. Y el pobre va dando cuenta de que somos legítimos. Por eso es que nosotros conquistamos Lambayeque, por eso es que conquistamos algunos lugares, y en Lima incluso. Cero publicidad porque no teníamos plata. Cero medio de comunicación porque no podíamos poner las pancartas que ponen algunos partidos, y sin embargo logramos por primera vez conquistar con un símbolo desconocido el voto de 200.000 limeños y un regidor. Es decir, el pueblo sí despierta cuando las palabras van a acompañar los hechos. Y en el caso nuestro, nuestros hechos es de que tenemos una vida donde no hemos cometido ningún acto de corrupción, una vida de entrega constantemente, que podemos cometer errores, por supuesto que lo cometemos, pero tratamos de ser siempre gente que el pueblo tiene que mirar. Congresista, cambiando de tema, el APRA se ha abstenido en el tema de la votación de Michael Urtecho, ¿no?, para el tema del desafuero. ¿Cómo ve usted este tema? Sería un grave error. Sería un gravísimo error, porque eso significaría que algo se oculta. Ahí las cosas están debidamente probadas, es lamentable, por supuesto, pero si tú no sancionas en un caso emblemático y dices soy un paso al costado o no me compro el pleito, evidentemente hay un problema que tendrá que atajar con su militancia y con el pueblo de Perú. Congresista, ¿cuál sería la invocación a la población teniendo en cuenta que usted está señalando la política de APP y el señor Acuña es cerrada, al convocar a ex militantes de otros partidos políticos? Es que yo lo que digo es de que un partido no es una empresa. O sea, respetamos al señor Acuña, por supuesto que lo respetamos, no lo estamos criticando como persona, pero cuando uno confunde un partido político con una empresa,
Entonces no hay militantes, sino hay trabajadores. Entonces con ese trabajador yo lo voto cuando me da la gana. El trabajador va a tener que decir sí señor, porque si no lo votan de la chamba. En un partido político, el militante tiene derechos y deberes. Y un principal derecho que tiene es el voto y el derecho de ser electo. Y eso resulta Y el peligroso para la derecho, democracia. eso resulta peligroso para la democracia porque lamentablemente con la plata baila el mono. Y mucha gente que no tiene conciencia, entonces, en función a su necesidad, traiciona sus propios principios, traiciona lo que siempre creyó, porque necesita ese dinero y se aprovechan de esa necesidad. Él aspira a llegar a la presidencia de la República. ¿Usted cree que puede lograrlo por primero también? No, yo no creo, primero yo no creo que el señor Acuña sea candidato a la presidencia de la República. Además, está gastando mucha plata y no logra crecer. No de tamaño, no políticamente hablando. ¿Por qué necesita? Porque yo supongo de que él, con la experiencia que tiene, no puede quedar con 2% o 3% en Lima. Entonces está haciendo un bluff, ¿no es cierto?, para poder tener alguna presencia en la libertad, porque sería de muy mal gusto que él postule para alcalde o presidente regional y después, asegurado un cargo, quiera postular para Lima. Entonces, ustedes como periodistas y los trujillanos o la gente de la libertad tienen que saber que haga la diferencia. Pero por cierto, le deseamos la mejor de la suerte. ¿Cómo ve su gestión? Él señala, por ejemplo, de que ha podido cambiar en 8 años lo que no hizo el APRA acá en Trujillo. Bueno, yo no sé si el APRA no hizo en Trujillo lo que hoy día es la libertad. Todos los municipios van haciendo de a poco. La libertad tiene la suerte de que no tiene Lambayeque o Chiclayo. O sea, la libertad ha ido creciendo. Es una ciudad que tiene todavía alguna deficiencia, pero evidentemente va avanzando. O sea, yo no le voy a regatear algunas cosas buenas que ha hecho el alcalde de Saracuña. O sea, uno no puede ser mezquino. O sea, todo gobernante hace algunas cosas buenas, y en este caso yo creo que hay algunas cosas buenas en Trujillo. Pero evidentemente ese avance no significa lo que los trujillanos quieren. Aquí hay todavía cuántos lugares donde no hay agua y desagües. Aquí hay cuántos lugares donde no se ha resuelto el tema de la basura. Aquí hay cuántos lugares donde no hay los títulos de propiedad. Aquí hay un tema de inseguridad ciudadana. Entonces uno no mide solamente por una obra. Uno tiene que medir por el conjunto de las obras. Si yo hablo de Susana Viarán tiene un montón de escaleras, tiene un montón de hospitales de solidaridad, tiene un montón de obras en cultura, pero eso no satisface a Lima. Si no satisface a Lima eso, tampoco en La Libertad o en Trujillo, los vecinos se encuentran completamente satisfechos. Pero son los vecinos los que tienen que tomar sus decisiones. Yo lo reitero, en cada gobierno hay cosas buenas, hay cosas malas, hay que poner en una balanza si lo bueno es más que lo malo, o si lo bueno y lo malo están equiparados. Yo digo que La Libertad se ha quedado todavía. ¿Cuál va a ser su posición frente a las industrias azucareras? Teniendo en cuenta que la gran mayoría, en este caso como la empresa Gloria, está contaminando justamente la provincia de Ascope. Mire, yo he sido claro con respecto a las empresas azucareras. Las empresas azucareras tuvieron una época de oro con los patrones, pero esa época de oro no se tradujo en inclusión social, se tradujo en un maltrato a los trabajadores. Había muchas empresas azucareras en la época de los patrones, que los patrones equivocadamente no querían que los trabajadores estudien, porque pensaban que manteniéndolos analfabetos, ellos podían hacer lo que quieren, hasta que llegó Velasco Alvarado y les quitó las tierras. Se le entregó la tierra a los trabajadores, no todos, pero muchos de ellos se comportaron igual que los patrones. En lugar de trabajar, tercerizaban y explotaban también. Y las empresas azucareras entraron en una crisis grave. No todos los trabajadores, pero las direcciones estuvieron manejadas por gente del APRA y por gente izquierda, donde me incluyo, que no supieron trabajar, no supieron gerenciar sus empresas, y entramos al caos que entramos. El remedio fue peor que la enfermedad. Se buscó empresas privadas. Muchas empresas privadas eran privadas, entre comillas, eran negociantes de azúcar. Y entonces se llevaron a una situación peor que las haciendas y peor que las cooperativas. Y algunos grupos hoy son más plutocráticos que lo que significaban anteriormente los hacendados. Hay grupos que tienen 100.000, 150.000 hectáreas y que hoy día no. Pero mañana sí podría significar una nueva reforma agraria, porque están asumiendo la propiedad de tierras en cantidades que no existen en ningún lugar del mundo. Entonces, lo que yo he pedido es
que se investigue exactamente qué pasó con las empresas azucareras desde su función como cooperativas hasta esta experiencia que se tiene como empresas privadas. Teniendo en cuenta su posición de que usted señala que el señor Acuña tiene una empresa y no un partido político donde puede despedir a sus trabajadores, ¿qué podría ocurrir si él llega a ser presidente de la República? ¿Se podría convertir en un dictador, en alguien autoritario? Es una hipótesis que yo no manejo, que él puede ser presidente de la República. Por lo tanto, no podría responderle. Tenemos candidatos en todos los distritos, precandidatos. Tenemos precandidatos en todos los distritos y un precandidato en el caso de La Libertad es el señor Víctor Esquivel. Bueno, precandidato. ¿Por qué precandidato? Porque en un partido democrático se llama plenario, se convoca a los militantes y en el caso nuestro vamos a convocar también al Jurado Nacional de Elecciones para que con el voto secreto universal sepamos, a la OMP, perdón, con el voto universal secreto sepamos quién es el elegido. Vamos para que la prensa haga el seguimiento, vamos a poner la lista de todos los militantes del Partido Humanista. Y le voy a asegurar que no son 50 ni son 100. Y esos cientos de compañeros nuestros o hermanos nuestros decidirán si es que hay una lista, por esa lista, si hay dos listas, por cualquiera de las dos listas. Pero será el voto universal. Lo que nosotros venimos ahora es, en función que lo que hemos conversado con Víctor Esquivel, que él tiene el deseo de servir a la libertad y creo que tiene los méritos y tiene la capacidad suficiente para hacerlo y tiene un pueblo que lo apoya, que podría ser un precandidato nuestro, mejor dicho es un precandidato nuestro. Yo veo las cosas desde afuera. Acuña tiene los méritos para postular, por supuesto. Como político tiene el derecho de postular. ¿Tiene algunas obras que mostrar? Por supuesto, tiene algunas obras que mostrar. Esas obras que tiene que mostrar son suficientes para han satisfecho al pueblo de la libertad. Entonces, el pueblo de la libertad decidirá. Es el pueblo soberano que decide. La conversación que hemos tenido con la gente de la libertad, de 100 personas, hay un porcentaje bien elevado que dice no estamos de acuerdo. Y hay un porcentaje mínimo, pero que dice estamos de acuerdo. Pero es el pueblo que tiene que decidir. Yo no le puedo decir usted no puede ser candidato. Su partido lo decide. Pero esa es su realidad. Lo que hay que ver cuál es la realidad, cuál es el deseo del pueblo del país. Si el país considera que va a ganar, habrá que aceptarlo. Pero hoy en día el pueblo del Perú lo está avalando a pesar de la millonada de campaña que ha hecho. Ustedes pasan por cualquier lugar del país, desde Ayacucho hasta Tumbes, desde la Amazonía. César Acuña, presidente del país. Eso ha significado hasta ahora las encuestas, 2%, 3%. ¿Cuánto ha invertido para ese 3%? Vale una inversión de millones de soles para tener 3%. Hace 2 días lanzaron a Gastón Acurio y ya estaba encima del señor Acuña sin un centavo. ¿Entienden? Entonces ustedes tienen que entender, tienen que comprender de que no se trata solamente de lanzarse. Uno tiene que pisar su realidad. A mí me gustaría ser presidente del Perú, pues, ¿por qué no? He dado mi vida por el Perú, pero yo no voy a ser tan tonto de no evaluar mi realidad en función de lo que pase el año que corresponde lanzar candidaturas y ver si me lanzo o no. Todos los que se lanzan primero son los grandes perdedores. Ustedes leen las encuestas, hacen el seguimiento al Perú y se dan cuenta que todos los que se lanzaron y que tuvieron 40%, 50%, 70%, siempre perdieron. Entonces, este gobierno del señor Humala tiene recién 2 años y medio. Él juramentó el 28 de julio y el 29 de julio ya había candidatos a la presidencia de la República, lo que demuestra que en el Perú no hay un espíritu democrático. En el Perú, alguien gana las elecciones un año y al siguiente día ya hay 25 candidatos. No somos serios como país, por eso que hay la inestabilidad que existe. En todo caso, APP sería un arroz con mango, teniendo en cuenta que hay una confluencia de votos de partidos al interno. Ya, mira, yo prefiero hablar del Partido Humanista. Ya dijimos lo que teníamos que decir. En política no es cambiar de opinión. Las leyes son claras. Para poder mantener un partido, uno necesita tener el 5%. La pregunta es, todos los partidos formaron su alianza. Yo no voy a sacrificar todo el esfuerzo que costó mi partido tener un partido que hasta ahora está vigente e irnos solos para sacar el 1%, porque en ese momento las condiciones no estaban dadas para que el Partido Humanista gobierne el país, porque yo había servido como primer ministro en el gobierno de la PRA y eso significó que mucha gente que apostaba por uno
Diga, no, no entendieron que no estaba ayudando al país, sino que ya ayudó al APRA y con eso lo quemaban. Fue un error participar también porque No. fue Alianza para el Progreso. En política uno nunca debe arrepentirse de lo que hizo, porque eso es cobardía. Uno tiene que aceptar sus éxitos y sus fracasos. Pero eso no lo convierte en un político tradicional más de que, porque por ejemplo estuvo usted en el gobierno del APRA, ha pasado por varios partidos políticos. No, perdone, me parece bien la pregunta. Yo le pregunto a usted, ¿por qué partido político he pasado yo? Dígame un partido político que he pasado yo. Pero formó No, parte usted de, me ha ¿no? dicho Pero que he formó pasado. parte de, ¿no? No, Bueno, en todo caso, le corrijo la pregunta, formó parte de. A ver, cuando ustedes ven que su casa se incendia, ¿qué hacen? ¿Meten más gasolina o ponen agua? Cuando uno ve que su casa se quema, o la casa del vecino se quema por solidaridad, agarra un grifo, toma el agua y ayuda a apagar el incendio. Yo jamás he sido aprista, además yo he sido crítico del APRA, pero cuando el país se quemaba producto de los petroaudios, donde el país se quemaba por la corrupción, y las fuentes y los partidos que buscaban primero que se caiga Toledo y después que se caiga Alan García, porque el montesinismo siempre está activo. Entonces, el que habla, que era uno de los presidentes regionales más privilegiados y que tenía mucha aceptación a nivel nacional, sacrificó su propio espacio para poder ayudar a la democracia del país. Yo puedo entender de que el pueblo se puede equivocar, pero gente inteligente como ustedes saben perfectamente que cuando uno se entrega, se está sacrificando.